Ok, Anita, bueno, pues el día de hoy vamos a revisar dos temas. El primero tiene que ver con la sección número 4.4 o el punto 4.4 de su plantilla del programa anual de trabajo, que se denomina Objetivos, Metas e Indicadores, tableros de gestión táctico operativa. ¿Por qué táctico operativo, Anita? ¿Qué diferencia hay entre una gestión estratégica, una táctica y una operativa? Pues la estratégica es a nivel, pues los altos, o sea, mandos, la operativa, digo, la táctica es más específica, o sea, digo, sí, y la operativa ya es el personal operativo, pues por ejemplo, aquí en este caso, pues los adscritos, la táctica así por servicio, y ya la estratégica ya es a nivel, Okay. pues, de los jefes, o sea, de Okay. la institución a nivel general. Los jefes de división, tú, por ejemplo, ¿tienes que hacer gestión táctico operativa o no? Más táctica, ¿no? Otra vez te voy a preguntar, ¿qué diferencia hay entre estrategia y entre táctica? O entre el nivel de gestión estratégico, táctico y operativo. La planeación estratégica es a corto, mediano o largo plazo. La operación estratégica es a largo plazo, o sea, son las metas a largo plazo, o sea, que no se van a cumplir en ese momento. Es una planeación de la institución a largo plazo, y la táctica es una planeación a un corto plazo, a menos un año o menos de un año. Mediano plazo. ¿Y la gestión operativa? No, esa es inmediata. ¿Sí? Es De hecho, vuelvo a hacer la pregunta. operación que se debe realizar inmediatamente. ¿Mande? Los jefes de división, vuelvo a hacer la pregunta. Los jefes de división, los jefes de servicio, tú como subdirector médico, ¿tienes que hacer gestión táctica y gestión operativa? Sí. Bueno, pues esa es la respuesta que yo quería hacer. La planeación estratégica requiere gestión estratégica. No lo vamos a revisar cada 6 años, lo vamos a estar monitoreando cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, dependiendo del indicador o de la meta y el objetivo estratégico. Vamos a estar monitoreando y midiendo el cumplimiento del objetivo a través de indicador o indicadores que me permitan saber si estoy cumpliendo o logrando más bien las metas en torno a ese objetivo estratégico. Pero si hablamos de gestión táctica y gestión operativa o táctica operativa, hablamos de chamba de los mandos medios. Y los mandos medios tienen que estar cuidando el mediano plazo, cómo contribuyen al cumplimiento de los objetivos y metas de la institución a largo plazo, y tienen que estar en el día a día, que es la gestión operativa. Ahora, voy a hacer otra pregunta. ¿Qué es un indicador? Siempre me ha costado trabajo definirlo. ¿O para qué sirve un indicador? Es para... Ay, no ando bien bloqueada ahorita. Una alerta sería como una alerta, un marcador, un tarjeta. A ver, Martín, adelante, sí. Un objetivo es... Permíteme, Ana María. Martín quiere participar. Si quieres, desactiva tu micrófono. Adelante, Martín. El indicador te convierte como la herramienta para medir o para indicar, bueno, como tu palabra lo indica, pero ya había dicho la palabra, como una alerta o una línea de riesgo o de alcanzar un logro. Perfecto. Entonces, es una herramienta de medición, de monitoreo,
me manda alertas para saber si estoy cumpliendo o no con el objetivo y alcanzando o no la meta. ¿Están de acuerdo? Sí. Hay indicadores a nivel estratégico. ¿Qué miden los indicadores o qué me permiten medir los indicadores a nivel estratégico? El logro de las metas en torno a objetivos estratégicos que normalmente son a largo plazo. Hay indicadores a nivel táctico, que miden los indicadores a nivel táctico. Igual, logro de metas y cumplimiento de objetivos a mediano plazo. ¿Sí? Y normalmente lo que me dicen son indicadores que contribuyen a su vez a los indicadores estratégicos. Los objetivos de las áreas y los servicios, lo que hacemos en las áreas y los servicios, debería de estar alineado a la estrategia o a las metas institucionales de largo plazo, y al medir si voy cumpliendo con el mediano plazo, pues debería de ir contribuyendo a lograr lo que nos fijamos a largo plazo. Acaban de ustedes definir que para el 2027, al menos en la visión, van a volver a hacer un hospital referente en muchos aspectos, ¿cierto o no? Sí. Entonces, a mediano plazo, los programas de trabajo deberían de estar incluyendo retos, acciones para lograr eso. Y a mediano plazo, en sus programas de trabajo anuales, deberían de estar incluyendo indicadores para medir si están cumpliendo esos retos, pero también para medir cómo van con respecto a su operación, a las áreas o servicios que están bajo su responsabilidad. A nivel operativo, diariamente tienen que controlar ciertos indicadores. Y aquí es donde lo mejor se empiezan a confundir, porque algunos indicadores que ustedes miden a nivel diario, a nivel semanal, a nivel mensual, son también indicadores que les permiten saber si a mediano plazo se están logrando resultados, y son también los indicadores que les permiten saber si a largo plazo van a lograr algo o no. No sé si me explico. Por ejemplo, el tiempo de espera, que pudiera ser algo que les importe a largo plazo mejorar y ser un referente en términos de tiempos de espera cortos, atención eficaz, eficiente, es decir, atención efectiva, con calidad, con seguridad. A largo plazo suena muy bien, lo vamos a lograr para el 2027. Que la gente vuelva a decir que somos de lo mejor. A mediano plazo, ¿el mismo indicador de tiempo de espera es importante monitorearlo o medirlo? Ana María. Mediano plazo, pues sí, ¿no? A corto plazo, de manera diaria, de manera semanal, ¿es importante conocer los tiempos de espera? Sí, no, pues también. Bueno, pues ese es un ejemplo de un indicador que tenemos que cuidar a nivel operativo, a nivel táctico y a nivel estratégico. Hay algunos otros indicadores que solo los puedo monitorear trimestralmente o bimestralmente. ¿Y por qué solo los puedo? Porque solo en ese momento se genera la información para poder medir cómo vamos. Por ejemplo, el tema del presupuesto, del ejercicio presupuestal. Eso es un indicador estratégico. Sin embargo, a nivel táctico y a nivel operativo, ustedes requieren estar monitoreando o midiendo la eficiencia de sus servicios, de sus procesos, el consumo y la productividad de los mismos. Ahora, voy a pasar a esta plantilla y voy a compartir la pantalla.
Lo que estamos viendo es la sección de la plantilla del programa anual de trabajo que se llama Objetivos, Metas e Indicadores, y son tableros de gestión táctico operativo. Dice ahí, en esta sección se deberían indicar por área crítica de resultados los objetivos que se persiguen, cuidando que los retos y planes documentados estén en concordancia con dichos objetivos. Los retos, de hecho, dan origen a los objetivos tácticos operativos del área, servicio o departamento, así como a la definición de metas e indicadores. Puedes utilizar la siguiente tabla como plantilla para documentar tu tablero de gestión táctico operativa. Y entonces tenemos el área crítica de resultados. Ana María, dime una de las áreas críticas de resultados. Ya habíamos visto cuáles son. ¿La recuerdas? Áreas críticas de resultado. A ver, aquí están. Léelas, por favor. Y esas se las tienen que aprender, es su chamba. La calidad en la atención, Aquí están, te del los estoy paciente. poniendo. Sí. Esas son las áreas críticas, son 5. Otorgar servicios de salud oportunos y de calidad. Formar recursos humanos para la salud con calidad. Disponer de un sistema de referencia y contrarreferencia efectivo. Disponer de tecnologías de información y comunicación efectivas. Administrar el capital humano de forma efectiva. Y habíamos dicho que esas áreas críticas son como categorías en donde clasificamos nuestros retos. Y son como las áreas en las que nos tenemos que enfocar para lograr resultados. Esas áreas, ¿quién las definió? La dirección del hospital. ¿Por qué las definió así? Porque está tratando de alinearse a lo que persigue el sector salud, específicamente los servicios estatales de salud, en su programa sectorial de salud. Son las mismas áreas que le llaman procesos críticos que tienen en la famosa matriz de riesgos que están viendo del sistema de control interno con el COCODI. Son las mismas áreas. Son áreas en las que te debes de enfocar como jefe de división, como subdirector, como jefe de servicio, para lograr resultados. Ahora bien, si tienes claro esas áreas, cada reto debe de estar dentro de un área. Cuando analizas el reto, tienes el reto, la situación actual, y desde que estás analizando el reto, tienes que definir objetivo en torno al reto, la meta en torno al reto, y 1 o 2 indicadores para medir si el reto se está resolviendo. ¿En términos de qué? Si se está cumpliendo el objetivo, si se está logrando la meta. Esos indicadores nos sirven para saber si estamos logrando la meta. Ahora bien, si tenemos estos datos y hemos estado analizando correctamente nuestros retos, cuando llegamos a la sección que tiene que ver con el tablero de gestión táctico-operativa, tengo áreas críticas de resultados, que ya vimos cuáles son. Y si tengo 10 retos, son 10 retos que tengo que poner en el área crítica que le corresponda, con su respectivo objetivo. ¿De dónde lo saco? Del análisis de los retos. Con las metas de cada mes. Ahí nada más aparecen 6, pero seguramente vamos a tener 12 meses. ¿Por qué aparece nada más 6? Porque en teoría debíamos de tener el programa de trabajo a fin de este mes para poder tener el segundo semestre ya planeado, con metas. En el 2023 debería de haber 12 meses con metas cada mes. Y el indicador, ¿qué es el indicador?
Bueno, el indicador me va a decir si estoy cumpliendo o no con la meta. Si estoy cerca, si estoy en la meta, si estoy muy lejos de la meta. Y en función de eso, habíamos dicho que incluso se puede semaforizar, definiendo los rangos en donde el resultado del indicador puede ser considerado como bueno, promedio o regular, o malo. ¿Para qué nos sirve entonces un tablero de gestión o un tablero de control táctico operativo? ¿Para qué nos sirve, Ana María? Ay, perdón. Para pues llevar a cabo un orden en las actividades y en las acciones que se realizan, de acuerdo a los objetivos planteados por la Un orden. institución. Me estás definiendo más bien como las políticas o el procedimiento. ¿Para qué me sirve un El tablero de de control. gestión, Israel? ¿Para qué me sirve tener los indicadores en un tablero actualizado? Es para ir viendo las acciones, ¿no? Conforme se van realizando las No, tareas. Las Pues eso. acciones conforme se van realizando las ves en un cronograma de trabajo. El orden lo ves en Para una ver las que política, vas en a un realizar, procedimiento. las tareas que vas a realizar. No, tampoco ves O las tareas plasmar. en un indicador. A ver, Israel. Pues se supone que es para ver las tácticas o sea, las formas de que se van a hacer finalmente van a concluir con los objetivos, las acciones. Ok. Les voy a mostrar, déjenme compartir pantalla, cómo se debería de ver un tablero. Déjenme ver por aquí, antes de comenzar. Ok. Bueno, por ejemplo, esto que están viendo aquí es un indicador, ¿estás de acuerdo, Israel? Sí, Promedio diario, paciente día. Total pacientes del día entre número de días del periodo. ¿Estás de acuerdo? sí. El de abajo, porcentaje de ocupación. Total de pacientes día por 100 entre el número total de camas disponibles. Pregunta. ¿Estos son indicadores estratégicos, tácticos, operativos o de los tres? Pues es un indicador de eficiencia, Ok. pero pues pudiera ser táctico y operativo. Perfecto. ¿Por qué Ambos son. operativo? Porque estoy midiendo diariamente. Ahora bien, veamos un tablero. Aquí viene un tablero. Les voy a pasar este documento, está interesante. ¿Se alcanza a ver, Israel? Sí, ¿Qué tengo del lado izquierdo, en la primera columna? Los indicadores. indicadores. Porcentaje de reingresos no programados, porcentaje de infección hospitalaria, enfermero sobre número de camas, porcentaje de ocupación, promedio de permanencia, giro de cama, tasa de mortalidad. Tengo la unidad de medida, cómo lo mido en porcentaje, número en días. El factor de ponderación, es decir, la importancia del indicador. El objetivo o la meta, si así lo quieren ver, más bien es la meta. 4%, 10%, etcétera, etcétera. El obtenido, lo que logré, 4%, 7.5%. Y en función de ese,
objetivo o meta versus lo que obtengo, tengo un porcentaje de cumplimiento del objetivo. Y ahí están los colores, amarillo, verde, rojo, el valor obtenido, el valor posible, el valor final. A fin de cuentas es una tablita que me arroja datos. Y que con estos colores puedo saber si voy bien, si voy más o menos, si voy mal. Seguramente también puedo distinguir, si conozco estos indicadores, cuáles tienen relación unos con otros. Ahora, me voy a otro documento. Este documento que ven aquí es a nivel estratégico, es un Balance Scorecard o cuadro de mando integral para un hospital. Déjenme hacer grande esto. Y lo que estamos viendo es un mapa, el mapa estratégico con las diferentes perspectivas, y si se alcanza a ver, esto está automatizado obviamente, si se alcanza a ver, tengo indicadores. Algunos tienen que ver con un objetivo de seguridad en el diagnóstico, otros tienen que ver con objetivos financieros, otro con la disponibilidad de los servicios, otros pueden estar orientados a la calidad y seguridad de la atención, otros pueden estar orientados a procesos específicos que consideramos en este momento prioritarios desde el punto de vista estratégico. Ahora, así como hay tableros de control a nivel estratégico, también los hay a nivel operativo. Y se ven así: relación paciente versus personal, rotación de cama, habitación, índice de confidencialidad del paciente, la admisión hospitalaria, el control de enfermedades, las incidencias, los eventos adversos. ¿Y qué me indican estos tableros? ¿Cómo voy? Si voy bien, si voy mal, si voy regular, si la tendencia es hacia la baja, si está estable, si va a la alza. Si tuvieras, Israel, indicadores de este tipo, los más importantes, tanto a nivel táctico, como a nivel operativo, como a nivel estratégico, y tú fueras el director del hospital, ¿te permitiría centrar tu atención en algunos objetivos o metas en función de lo que estás viendo simplemente por colores? Pues sí, porque te permite de forma gráfica visualizar cuál va acercándose al objetivo y cuál está más lejos. Incluso en la tabla anterior veía un resultado negativo, o sea que en realidad, en lugar de ir avanzando, Vamos retrocediendo. sí. Entonces, de primera presión, pues es muy gráfico, sirve mucho para guiarse, en ese sentido, incluso por los colores o el porcentaje. Exacto. Directamente a cuáles ponerles atención y en cuáles pues centrarse y ver que va funcionando bien. Ahora bien, los tableros se ven muy bonitos así, pero no se construyen solos. Necesitamos forzosamente definir primero qué vamos a medir. ¿Para qué lo vamos a medir? ¿Y cómo? ¿Con qué frecuencia o el cuándo lo vamos a medir? Ya que decimos qué vamos a medir, para qué lo vamos a medir, con qué frecuencia o cuándo lo vamos a medir, que es la primera parte, hay que definir cómo lo vamos a medir. Y el cómo implica no solo la formulita, sino de dónde vamos a obtener los resultados o los datos. ¿De dónde vamos a sacar la información? ¿Existen los controles, las bases de datos, los registros para poder obtener esa información, capturarla, procesarla, generar estadística y poder después con esa información que tenemos, a lo mejor, lo más simple, en archivos de Excel,
podemos, con base en esa información que ya fue validada, que ya sabemos que sí es real, podemos después crear o construir nuestros indicadores. El cómo es bien importante. Los tableros deben de estar basados en datos reales, datos concretos, porque en función de eso se van a pintar los colores: amarillo, verde, rojo, anaranjado, café. En función de eso se van a calcular los porcentajes o se van a mostrar los números. Debo de tener parámetros de referencia. ¿Cuáles son los parámetros de referencia? Las metas. En base a los parámetros de referencia, puedo establecer rangos de cumplimiento. En base a los rangos de cumplimiento, puedo definir los semáforos. Las tablas o los tableros no se construyen solos. Debemos de definirlos, de establecerlos. Y lo más importante, debemos de utilizarlos. No tiene caso medir y tener 300 indicadores si nunca los consultamos, nunca los revisamos y nunca tomamos decisiones fundamentadas en esos indicadores. No sirven. Sirven solamente cuando hacemos un uso efectivo de la información. Sirven cuando, como decía Martín al inicio, le hacemos caso a las alertas, a los colores. Si hay un amarillo, me está diciendo, ten cuidado, ahí está pasando algo. Aquí, por ejemplo, apenas se alcanza a distinguir, les voy a compartir la página. Aparentemente está en verde, pero bajando. Lo tengo en amarillo porque hay una alerta que está configurada, está disminuyendo. Aquí hay una línea de tendencia que me decía que estaba estable, pero después empezó a bajar. Es una rotación de cama o habitación. Y con eso ya puedo tomar decisiones y dirigirme con personas en específico, a áreas o servicios en específico, a turnos en específico, para poder ver qué está pasando y tomar acciones concretas para tratar de corregir la tendencia y volver a retomar o tomar una tendencia positiva, o por lo menos estabilizarlo y que no siga cayendo el indicador. Ahora, esto no es nuevo. Déjenme les muestro. El IMSS, desde hace aproximadamente unos 10 años, está muy preocupado por empezar a saber qué pasa con su operación a nivel operativo, a nivel táctico y a nivel estratégico. Tiene un manual con 200 indicadores que sirven para medir qué está pasando con la operación de las diferentes unidades en los diferentes programas o servicios. Miden eficiencia, miden productividad, miden calidad, miden seguridad, miden economía. Esta guía es de 2016, no está muy bien, es cuando empezaban a hacer guías, pero al menos definen qué son los tableros. Hay tableros financieros, hay tableros de evaluación de procesos. Y lo más importante es que la lógica es exactamente la misma que acabamos de ver hace un momento en la otra tablita o en las otras tablitas. Trae el indicador. Si se fijan aquí ya trae los rangos. Trae el logro, la calificación. Y en función de lo que vamos alcanzando o no de resultados, se pinta automáticamente, tienen sus tableros en Excel y están automatizados, los diseñan a nivel central y se los mandan y actualizan cada cierto tiempo a las unidades y servicios, y en función de eso, se actualiza y te dicen cómo vas. En algunos indicadores podrás ir bien, y a simple vista, si este es el porcentaje de logro
o el cumplimiento de una meta, a simple vista puedo ubicar en cuáles me debo de centrar para revisar si soy el gerente, si soy el jefe del servicio, si soy el titular de la unidad. A simple vista puedo ubicar, como bien dices, a dónde debo de centrar mi atención para revisar qué está pasando y comenzar a tomar decisiones orientadas a mejorar el desempeño. Los indicadores me permiten evaluar el desempeño de áreas, de servicios, de procesos, de proyectos, que quedamos que un reto es un proyecto, es un conjunto de acciones que voy a realizar para tratar de mejorar algo en un proceso. Seguramente el indicador que voy a estar monitoreando, o uno de los indicadores que voy a estar monitoreando para medir si estoy cumpliendo o no con el reto, también va a ser un indicador de proceso o del servicio, porque estoy lanzando un reto, un proyecto, para resolver problemas, para atender causas a través de acciones concretas con el objetivo de mejorar el desempeño. ¿Y en dónde voy a ver reflejado el desempeño? En mis tableros de gestión. Les había proporcionado una guía muy al inicio, antes incluso de empezar a revisar punto a punto la plantilla del programa anual de trabajo. En esa guía, en la página 33, dice que tenemos que definir objetivos y metas cuando hacemos el análisis del reto. Insisto, muchos de esos objetivos, o más bien de esas metas y objetivos, pues es tratar de resolver algo en la operación. Y el indicador o indicadores que vamos a manejar, además de medir el cumplimiento del objetivo, seguramente va a haber un indicador que esté relacionado con la operación. Si resuelvo el reto, mejora el desempeño de la operación, específicamente en un área, servicio y proceso o procesos. ¿Por qué definir los indicadores? Porque a través de ellos nos vamos a dar cuenta si estamos o no logrando resultados. Ahora, ¿para qué armar un tablero de gestión o un tablero de control táctico operativo? Que esa es la chamba que ustedes como mandos medios, jefes de división y a su vez sus jefes de servicio tienen que hacer. Tienen que estar monitoreando qué pasa con su área, con su servicio. ¿Qué pasa cuando ustedes toman decisiones y giran instrucciones para que se ejecuten ciertas acciones? ¿Qué pasa? Deben de mejorar los resultados. La evaluación de resultados del PAT, con todos sus planes de acción específicos o cronogramas de trabajo, puede ser más fácil de realizar si cuentas con un tablero de gestión táctico operativo. En el programa anual de trabajo, se deberán indicar por área crítica de resultados los objetivos que se persiguen, cuidando que los retos y planes de acción estén en concordancia con dichos objetivos. Los retos, de hecho, dan origen a los objetivos tácticos operativos del área, del servicio, del departamento, así como a la definición de metas e indicadores muy concretos. Y puedes utilizar esta tabla para tratar de crear algo parecido a lo que estábamos viendo, a esto, a esto, a esto. Dejo de compartir. Ali. Sí, buenos días. Buenos días, Ali. ¿Tienes en tu área hoy? Ay, Ali, ¿sigues ahí? Sí. ¿Tienes en tu área hoy un tablero, un concentrado de indicadores? O replanteo la pregunta, ¿hoy te piden indicadores?
¿Te piden resultados con base en indicadores? Sí, sí, no me los pide. ¿Quién te los pide? Calidad. Calidad. Y seguramente esos indicadores son los que le importan a calidad, que son los del Indicas, por ejemplo. Sí, es correcto. Ok. ¿Hay algún otro tipo de indicadores que alguien te pida? No, no, el resto pues es algo nada más interno, pero no lo hacemos como indicador como tal, es meramente como nada más plantear el problema, pero no se monitoriza. Ok. Israel, ¿tú tienes indicadores que no te pida calidad? Así como tal, no. O sea, no hay un documento ni una base donde estén plasmados. O sea, no, creo yo Ok. que nunca han existido. Vale. Manuel, ¿tú tienes indicadores? Bueno, sí, 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 sí. ¿Sí me escuchas ahí? Sí, sí, te escucho. Independiente Ok, de los de calidad, sí. ¿tú tienes indicadores? No, que maneje yo de manera interna, no. Ok, No, sin embargo, pues bueno, sí hay algunos que nos piden desde el nivel central, ok, tasa de cesáreas, ok. número de ingresos a cuidados intensivos neonatales, tasa de prematurez, infecciones de herida quirúrgica, todo eso lo piden de nivel central, ¿Cada ¿sí? cuándo te lo piden? Cada bimestre. ¿Por qué crees que lo pidan o para qué lo piden? Pues, pues es muy obvio, digo, todo esto reviste mayor morbilidad y pues más gastos, ¿sí? Más, por ejemplo, los prematuros, las cesáreas. Entonces ellos lo piden para ver cómo van en términos de resultados, para ver cómo van en términos del ejercicio presupuestal, para saber también cómo van sus instituciones y si el dinero que asignaron les va a alcanzar o no. Sí, 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 es obvio. Y obviamente eso pues debería de ser de utilidad aquí en el día a día, a nivel interno. Ujú. Si bien tú reportas cada 2 meses, por ejemplo, el número de cesáreas que tienes o el porcentaje de cesáreas que se realizan en el hospital, lo que deberías tú medir a nivel diario, semanal, mensual, es decir, monitorearlo todos los días, tener el dato a la semana y tener el dato al mes, es el mismo indicador. Sí, A veces, cuando reportamos cada 2 o 3 meses o cada 6 meses, juntamos la información, la procesamos y la enviamos y ya no podemos hacer nada si medimos cada 2 meses. Nada. Solamente reportar. Si nos fue bien, de lujo. Si no, pues a echarle ganas para el bimestre, el trimestre o el semestre que entra. En realidad, como mandos medios, deberíamos de tener actualizados diariamente nuestros tableros de control para estar tratando de ver cuál es el comportamiento en términos de desempeño, en términos de resultados de mis diferentes servicios, de mis diferentes departamentos o áreas que conforman mi división. Un jefe de servicio debería de tener también su tablero de control donde nada más vea lo que pasa en su servicio, con sus procesos. ¿Cómo va? Los tableros de control de los servicios arrojan información o datos que te permiten a ti, a nivel división, tener los tableros de control de todos los servicios y saber cómo van. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Y así como a nivel central o a nivel estatal toman decisiones con base en ciertos indicadores, tú a nivel divisional, saber a qué servicio te vas a enfocar más este mes o a qué servicios. ¿Por qué? Porque son los que más deficiencias tienen en términos de logro de metas. No quiere decir que quizás las personas que estén trabajando en ese servicio, en esa área, en esos procesos, no estén capacitadas, o tal vez sí. Lo que te está indicando el tablero es, ve a revisar qué sucede.
Ve a platicar con tu gente. Ve a identificar de manera específica cuáles son los obstáculos o las causas que están inhibiendo o impidiendo que haya un resultado favorable, es decir, que se cumplan las metas que habías definido para esa área o servicio. Algunas pueden estar asociadas a lo que ya sabemos, escasez de recursos. Ok, aún con el factor escasez de recursos, que tenemos que vivir con él, aún con ese factor, algo está mal. Porque se supone que cuando planeas y cuando estableces metas y objetivos, esas metas y objetivos tú las estableces tomando en cuenta el factor o la restricción, y hay un ejemplo de restricción, de la escasez. No le pones las mismas metas cuando hay escasez de recursos que cuando tenías, ya no digamos superávit de recursos, sino más recursos. No son las mismas metas. No agarras las metas y dices, si el año pasado hice 20 o hace 10 años hice 20, este año voy a hacer 30. Espérame, tienes que revisar los recursos que tienes disponibles para poder establecer metas. Pero si ya contemplaste incluso para establecer las metas, la escasez o la disponibilidad de recursos, esas metas están, pues, definidas de una manera real. Son realistas, son alcanzables. ¿Se acuerdan eso del SMART? Específicas, medibles, alcanzables, realizables en un periodo de tiempo determinado. Ok, si ya estableciste las metas y las metas son alcanzables y de repente al ver un tablero te está arrojando información que dice no me está cuadrando, no están alcanzando las metas, ¿qué te está indicando ese tablero? Esos indicadores. Ve a revisar qué pasa. A lo mejor hubo un cambio en el personal, a lo mejor falta capacitación, quizás necesitamos reorganizar el área, quizás no estén respetando las políticas, quizás los procedimientos son ambiguos, o si ya hay procedimientos, quizás no los estén siguiendo al pie de la letra. Quizás falte supervisión, quizás la gente que tengo supervisando no es la más adecuada. Hay muchos factores. ¿Cómo voy a saber qué está afectando? Yendo al área a ver qué sucede. ¿Cómo voy a saber? Porque hay un mundo. Tomemos el ejemplo de Martín. 16 servicios. No puede estar presente en todos al mismo tiempo. ¿Para qué serviría un tablero de indicadores? Un tablero de gestión. Para saber qué servicio está mejor, qué servicio está peor, qué indicadores específicamente están bajando en términos de no estoy logrando las metas, para poder focalizar la atención e ir a donde debo de ir en un momento determinado porque los resultados no están siendo adecuados. Ir a ver qué sucede, platicar con mi gente, definir acciones, dar seguimiento y retroalimentar a mi personal para tratar de mejorar el cumplimiento de la meta, el logro de la meta, y en ese sentido se vea reflejado en mis indicadores con una mejoría. Ahora, yo sé que nunca ha habido indicadores o tableros de control en sus áreas. Tampoco pretendo que de la noche a la mañana tengan ustedes tableros perfectos, porque nunca los han manejado. Pero sí me gustaría que trataran de armar, con base en sus retos, con base en los procesos, que aunque todavía no tenemos estándares ni procedimientos, sí hay procesos y ustedes ya más o menos los identifican, que en base a los servicios y a los indicadores que ya manejan, como el de Indicas, como los indicadores que les piden a nivel estatal, traten de armar su tablero. Ese tablero,
Vuelvo a compartir la pantalla. Va aquí. En este tablero, para empezar, van los objetivos y las metas y los indicadores asociados a sus retos. Como dije hace un momento, algunos de los indicadores que están asociados a sus retos son indicadores que ya existen, que ya les piden a nivel calidad, a nivel estatal, o que ustedes saben que ya existen y que deberían de estar monitoreando. Son indicadores de proceso, son indicadores de eficiencia, son indicadores de calidad. Ahora bien, algunos indicadores, una vez que ustedes terminen de poner todos los indicadores asociados a sus retos, seguramente se van a dar cuenta de que faltan algunas cosas que no están en este tablero de gestión táctico porque no están relacionados con los retos. Oye, ¿y qué vamos a hacer? Son los indicadores de la operación, son los indicadores de los procesos, que también pueden ustedes empezarlos a meter dentro de las áreas críticas, pero en lugar de poner reto, pongo proceso. A este proceso, ¿qué objetivos tiene? ¿Qué metas tiene? ¿Y cómo lo voy a medir? Y entonces tendríamos un tablero muy completo, porque no nada más estaría midiendo los retos y su cumplimiento en función del logro de metas, sino también estaríamos monitoreando los procesos más importantes, no todos los que tienen en su división, pero los más críticos, los que en este momento les preocupan más. Y en función de eso, tener objetivos, metas e indicadores. ¿Para qué? Para poder monitorear cómo va la operación y empezar a tomar decisiones. Dejo de compartir. Sus tableros de gestión, sus indicadores, deberían de ser uno de los insumos críticos que deberían de revisar cada semana en sus juntas de gobierno, independiente o adicionalmente las incidencias. De hecho, muchas de las incidencias que hoy tenemos suceden porque no estamos monitoreando de manera efectiva o dando seguimiento de manera efectiva a la operación. No tenemos estos tableros que nos indican dónde pueden existir algunas desviaciones y cambiar de color para focalizar nuestra atención e ir a ver qué sucede antes de que se vuelva o de que surja una incidencia que me demande ir al área, al departamento, al servicio, al proceso, a ver qué pasa. Las incidencias es hasta que ya sucede algo, voy y veo y trato de resolverlo. Los tableros de control me permiten anticiparme un poco. No sé si más o menos queda claro, Israel. Sí, Ali. sí me queda claro que es un mecanismo para accesar rápidamente a ver cómo van las cosas. Exacto. Ahora, ¿quién construye tus tableros? Tú. Obviamente debes de tener claro cuáles son tus retos, cuáles son tus prioridades. Debes de interactuar con tus directivos para también saber cuáles son las prioridades y en función de eso, definir qué vas a medir, para qué lo vas a medir, cada cuándo, con qué frecuencia vas a estar midiendo ese indicador, esa meta. Y definir los cómo vamos a estar monitoreando. ¿Cómo se va a construir mi indicador? Para poder construir estos tableros y que realmente sean de utilidad. ¿Queda claro, Ali? Ali. Martín, ¿queda claro? Sí, Arturo. Sí. Perdón, sí, Es sí, mucha sí. talacha, es mucha talacha. Es mucha talacha. Miren,
voy a ser bien honesto con ustedes. Llevan, ¿qué les gusta? Más o menos, de este año llevan 6 meses, más un mes o 2 meses del año pasado, llevan entre 7 y 8 meses como jefes de división, ¿cierto? Sí, más o menos, sí, sí, sí. Ahora, yo sé que hay muchas, pero muchísimas incidencias. Diariamente, Martín, estás apagando incendios, ¿cierto o no? Sí, pues por todos lados, o sea, si no es una cosa, si no es un servicio, es el otro servicio, la farmacia, los médicos, los residentes, donde quieran me salen bronquitas Broncas. chiquitas hasta grandes. Ahora, ojo, no te quiero engañar. Incidencias o incendios, pequeños, medianos o grandes, siempre va a haber en tu división. Y entre más arriba estés, pues eres responsable de más tramos y vas a ver más incendios. Sin embargo, hay dos formas de vivir como directivo, como gerente en los servicios de salud. Con el traje de bombero puesto eternamente o trabajar para que en algún momento no te tengas que poner, no tengas que vivir con el traje de bombero puesto, sino te lo pongas únicamente cuando hay incidencias o desviaciones que así lo requieran. ¿Y qué vas a hacer el resto del tiempo? Administrar, gestionar, tomar decisiones de manera mucho más, ¿cómo se puede decir? Mucho más estructurada. Para eso, ¿qué necesitas? Planear, organizar, utilizar o empezar a construir tus herramientas hoy para que en 1, 2 o 3 años te puedas ya empezar a quitar el traje de bombero que traes puesto todos los días. Y eso aplica para todos. Por eso les digo, sus tableros de control al principio van a tener ciertas fallas, pero si nunca utilizan tableros de control, porque nunca los han utilizado, porque no es la cultura del hospital, pues van a tener que seguir viviendo como bomberos el resto del sexenio. Y si ustedes son transeccionales como jefes, pues el resto del tiempo que estén como jefes en el hospital van a tener que seguir viviendo como bomberos, apagando incendios a cada momento y en todos lados. ¿No es agradable o sí, Martín? No, porque pues sí es muy talachudo Es cansado, es estresante. y la gente a veces, por más que uno se esfuerza, digo, sientes que la gente no cambia, eso es lo que a veces cuesta más, que la gente no cambia o no acepta los cambios, Arturo. Y eso estoy de acuerdo. Ahora, ¿para qué todo esto? Para que puedas focalizar tu atención. La gente no va a cambiar si no tienes una estrategia y planes concretos para implementar acciones concretas poco a poco y tratar de revertir hasta cierto punto comportamientos o actitudes que no coadyuvan al cumplimiento y logro de los objetivos y metas. No es ir un día, es tener estrategias, tener planes e ir viendo cómo se va comportando con base en las acciones planeadas que estás realizando. Vuelvo al punto. Hoy no terminas de tratar de hacer algo cuando ya surgió otro problema. Vas a ver ese otro problema para tratar de entender qué está pasando y ya te hablaron porque hay otro. En pocas palabras, no has tenido tiempo de sentarte a planear, a definir. ¿Sí me explico? Sí, es el día al día. Ahora, voy a ser también
y si quieren lo revisamos después con Marta y con el doctor. Tienen que hacerlo, tienen que dedicar tiempo a la planeación, tienen que dedicar tiempo a la organización para después poder dar seguimiento de manera más efectiva. Tienen que trabajar de manera más coordinada, tienen que definir objetivos, metas, indicadores, tienen que implementar controles para esas incidencias, porque si no, van a seguir pasando a un ritmo a veces más vertiginoso que el que tienen ahorita. Y ustedes no van a poder hacer nada más que salir corriendo con su traje de bombero a tratar de apagar un incendio que pudo haber sido evitado inclusive. Desafortunadamente, no están acostumbrados a utilizar esas herramientas. Nunca se las enseñaron en la Facultad de Medicina, nunca se las enseñaron cuando eran residentes, pasaron años como operativos sin ver que sus jefes en turno utilizaran herramientas similares porque ellos también eran bomberos. Y ustedes piensan que es normal y que así es la vida y que así debe de ser la administración de un hospital o de un servicio. Y no es así. No es sano ni para el hospital, ni para los pacientes, ni para ustedes. No es vida estar trabajando así. Y si no hacen o si no tratan de hacer que estos documentos, que estos conceptos se vuelvan realidad, si no los intentan volver realidad, insisto, al principio van a tener fallas, porque no hay un plan perfecto, porque no hay un tablero perfecto, porque lo van a ir ajustando hasta que lo dominen. ¿Sabes manejar, Martín? Venías manejando ahorita. Sí, sí, claro. ¿Te consideras un bueno, regular o pésimo conductor de automóvil? Bueno, Bueno. ¿Así eras siempre? ¿Desde que tomaste el automóvil por primera vez, fuiste así de bueno? ¿O eras a veces imprudente? ¿O no sabías todavía lo que sabes hoy como para considerarte bueno? bueno, yo digo que a veces pecamos de imprudencia por el exceso de tráfico, por la prisa, o sea, caemos en errores de vez en cuando también. Pero cuando empezaste a manejar, ¿eras así de bueno como ahorita? ¿O No, no, tenías claro miedo que no, inclusive? claro. Bueno, es lo mismo con las herramientas que les estoy enseñando. No van a ser buenos y no las van a dominar de la noche a la mañana. Tienen que empezar a utilizarlas, a practicar, a corregir, a equivocarse y a tratar de no volver a equivocarse para empezar a hacer un uso correcto de las herramientas de administración y a volverse mejores administradores. Insisto, tienen que aprender gradualmente a quitarse el traje de bombero y a ponerse el traje de directivo o gerente de servicios de salud. De esos que nos hacen mucha falta para realmente hacer que nuestras instituciones mejoren. Y nos hacen falta en todos los niveles, en todas las instituciones. Necesitamos gente preparada, tomando decisiones, administrando los servicios, administrando las instituciones y haciendo un uso efectivo y racional de los recursos que tenemos, porque no son infinitos. Debemos de comenzar. Entonces, espero que más o menos haya quedado claro cómo llenar esto. A ver, vamos a hacer una prueba. Martín, ¿de dónde sacas la información para llenar esta tablita? El área crítica de resultados, dame un ejemplo, Martín. De los expedientes, No. El área crítica de resultados. Sabemos que hay 5, ¿no? sí. ¿Qué va ahí? Dame un ejemplo. Vamos a construir uno aquí. Tiempos de espera, Ok. El área crítica de resultados, ¿cuál es? No es tiempos de espera. es atención adecuada en atención. Miren, es algo que ustedes ya deberían de saberse de memoria. Son estas. Es que, sí, que el gobernador había sugerido, ¿no? Que se pusieran. ¿Sabe?
Y no nada más el gober. Eso es lo que tienen en el sistema de control interno. Eso es lo que tienen en su COCODI. Eso. A ver, ahora, los tiempos de espera, ¿en dónde los metemos? En otorgar, en formar recursos, en disponer de un sistema de referencia, en administrar el capital humano. ¿Dónde metes el tiempo de espera? En otorgar servicios. Perfecto. Entonces, si tenemos que construir esta tablita, el área crítica de resultados es otorgar servicios de salud oportunos. Ahora, el reto 1.1. Me lo acabas de decir, Martín. ¿Cuál es? Tiempos de espera. Sí, pero el reto, ¿cómo tenemos que redactar el reto? Mejorar. Mejorar. O disminuir los tiempos de espera. Va, me late. Disminuir. Es que no se ve la pantalla compartida, ¿eh? Ahorita la veo. Ahorita la pongo. Perdón, ¿eh? Ahí va. Disminuir los tiempos de espera. Vale. Igual y puede ser aún más específico. ¿En dónde? ¿Vale? Ahora, objetivo. ¿De dónde lo saco? Del reto. Del análisis del reto. ¿Sí lo recuerdas? Sí. Dime el objetivo. Que los egresos se realicen en menos de 2 horas, por ejemplo. O el tiempo de espera sea menor a 2 horas. ¿Ingresos o egresos? Porque estamos hablando de tiempo de espera. Ingresos. Que los ingresos se realicen en menos de 2 horas. Ok. Esto sería la meta. Y el objetivo es mejorar el tiempo de ingreso. El indicador, la formulita, pero bueno, el nombre del indicador, ¿cuál sería? Tiempo promedio de ingreso, ¿cierto? Sí, 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 sí. Y luego tengo la meta. Vamos a suponer, es julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. En diciembre, de acuerdo a lo que acabas de decir, el tiempo promedio debe de ser de 2 horas. En julio, Pues casi es un turno para que se pueda llevar a cabo. 6 sí, horas. pero, ¿perdón? Ahorita a lo mejor andamos en 6 horas. Ok. Y lo que hay que ir es bajando. 6, a lo mejor aquí lo quiero de 5.5 horas. Sería ideal que ustedes definan las metas de manera más realista, pero si no, bueno, vamos a tratarlo de meterle un poquito de feeling. Y si tenemos estadísticas, si podemos ver tendencias, si tenemos más información, pues utilizar esos datos para que nuestras metas estén bien fundamentadas y sean más reales. Si no, bueno, al menos que suenen lógico con respecto a lo que queremos lograr para diciembre. ¿Está complejo hacer esto? Más o menos. Y más complejo si ves que detrás de esto está el detalle del indicador. ¿Qué voy a medir? ¿Cómo lo voy a medir? ¿Cada cuándo lo voy a medir? ¿Cómo voy a obtener los datos?
¿De dónde voy a sacar la información? ¿Dónde la voy a procesar? Porque aquí es el resumen. Esto es el resumen. Pero detrás de esto hay un mundo de datos y de información para que tú puedas medir diariamente, semanalmente y mensualmente qué está pasando con ese indicador. Y tienes muchos más indicadores que este. De entrada, si tienes 10 retos, por lo menos tienes 10 indicadores, ¿cierto o no? Sí, así es. Si tienes 10 retos. Pero aparte de los retos, tú tienes ciertos procesos que ahorita, procesos de atención, que ahorita son críticos. Ponle, si tienes 20 o 30 procesos, a lo mejor 5 o 6 son críticos en este momento. Pues aquí tienes que tener tus procesos y tus objetivos y tus metas y tus indicadores. Y no tus procesos. En lugar de ponerle reto, es el nombre del proceso asociado a uno de estas áreas críticas de resultados. ¿Y qué crees? Ah, lo de indicas o lo que te está pidiendo a nivel estatal, también aquí va. Porque son tus indicadores y en función de eso, tú vas a definir que cuando esté en 2 horas, está en color verde. Y cuando esté entre 3.5 y 3 horas, está en color amarillo. Y cuando esté abajo de 3.5, va a estar en color rojo. Y si le agregamos otra columna que sea ya no la meta, sino el real, el dato real obtenido en julio. Si en julio estás en 5 horas, pues sobrepasaste la meta de julio, pero sigues estando en rojo. Pero si en agosto estás en 3.5 horas, ya estás en amarillo en agosto, cuando debías estar en la meta era 5. ¿Suena más o menos lógico lo que estoy explicando? Sí. Ahora, la vez pasada, y déjenme buscar aquí. Dejo de compartir. Un segundo, porque les quiero mostrar algo aquí. Ok. Voy a compartir la pantalla. Martín, ¿recuerdas que en algún momento hablábamos de los controles que se podían implementar para medir algo en el proceso o supervisar algo? Sí, Los checklists o algo por el estilo, las cédulas. sí, sí, sí. Bueno, esto que les voy a mostrar es algo que hicieron en uno de los diplomados hace ya algunos ayeres. Algunos médicos, de hecho fue aquí en San Luis, del IMSS.
lo que trataron de ver es qué estaba pasando, si se fijan, en un servicio muy específico, neonatología, con un problema que ellos identificaron que era una parte, una actividad dentro de un proceso que era el llenado correcto de la hoja de alta, denominada 198. Entre las cosas que identificaron es que esa hoja se llenaba con las patas. Y obviamente esto tenía un impacto en términos de resultados, fuera incluso de la unidad, porque con base en la información que ellos ponían aquí, se tomaban decisiones incluso a nivel de presupuesto. ¿Por qué? Porque esto lo captura un área de archivo, se genera cierta estadística en función de lo que ahí en la hoja de alta está especificado, y con base en eso se toman decisiones de asignación de recursos. Y eso no lo sabe a veces el personal operativo. Ahora, lo que hicieron aquí fue una especie de checklist y cosas que iban a estar verificando o supervisando en la hoja de alta. Al final, lo único que hacían era, si cumplía o no con estos aspectos, si cumple, es un 1, si no cumple, es un 0, y a veces no aplicaban algunos conceptos. ¿Sale? Palomita, tache o no aplica. Definieron que de manera semanal iban a revisar 5 expedientes, y específicamente dentro de esos expedientes iban a agarrar las hojas de alta y a revisar que cumplieran con estos criterios. Y tenían el checklist, y luego el checklist lo capturaban aquí. Fíjense, así, simple. 1, si cumple; 0, no cumple; o N, no aplica. A simple vista, se puede ver que el primer expediente no cumple. ¿Se alcanza a ver? ¿O tiene más rojo? ¿Cierto o no, Martín? Sí, sí se ve. Esto es una hoja de captura. Dicho, dice, hoja de captura día, semana, mes. ¿Por qué día, semana, mes? Porque tengo los 5 días de la semana, voy a supervisar 5 expedientes al día, voy a capturar o a procesar lo que revisé en esos 5 expedientes, y tengo la semana 1 del mes, la semana 2 del mes, la semana 3 del mes, la semana 4, Igual todo. y hasta la semana 5 del mes. Esto, Esta boleta de calificaciones. exacto, y esto me permite saber por día y por semana cómo voy. Hay días que son mejores, hay días que son pésimos en función del expediente que revisé. Y al final saco un promedio. Y me da el promedio de la semana. Y esto lo grafico. Y así puedo tener cómo se va comportando mi indicador por semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Aquí lo que veo es que estoy en amarillo. Todavía no llego a la meta. Semana 2, ya estoy en amarillo. Semana 3, sigo así. Semana 4, etcétera, etcétera. Ahora, si estoy midiendo diario y semanalmente, después es más fácil traerme esa información y construir un consolidado semanal, mensual, y entonces revisar todo el mes. Aquí está en 0 porque todavía no medía, y después empezar a ver cómo se va comportando el indicador. Y lo puedo tener por día para ver todo el mes, o por semana para ver las 52 semanas del año. Y si quiero ver un dato en el tablero de control, puedo ver cómo está el indicador en promedio
mensual, semanal o diario. Pero ¿de dónde voy a sacar la información? De armar archivos así. Por eso digo que los indicadores y los tableros de control no se construyen solos. Te serviría, Martín, Manuel, tener gráficas así de tus principales indicadores. Sí, sí, pues será lo ideal. ¿Podrías tomar decisiones? Sí, también para corregir. ¿Podrías decirme, digo ya con mayor certeza, a ver Martín, ¿qué pasó en esta semana? Aquí son las 52 semanas del año, si te fijas. ¿Qué pasó estas semanas que ibas bien y de repente, ¡pum!, te caíste? ¿Qué pasó? Ah, fíjate que fue cuando me cambiaron al jefe de servicio y me costó irle explicando, pero mira, ahí va. Después de más o menos un mes que le estuve explicando, empezó a mejorar y ahí la lleva. No he logrado tener la eficiencia que tenía con el jefe anterior, que ya no está trabajando con nosotros, pero ahí la lleva. Y aquí se volvió a caer porque hubo vacaciones de algunos de los empleados clave, ¿sí? Ya vimos que tenemos que planear mejor las vacaciones para que esto no vuelva a suceder. Ya puedes tener más certeza y puedes explicar mejor por qué está el comportamiento así. Dejo de compartir la pantalla. Ahora, Manuel, ¿puedes activar tu cámara? Nada. Manuel. ¿Me escuchas, Manuel? Bueno, a ver, Ali, ¿puedes activar tu cámara? Ahí ya te escucho. Ah, perfecto. Perdón, Manuel. Ahorita estabas viendo el archivo de Excel. Sí. Está complicado, ¿no? Está complicado si tú vas a hacer ese archivo para 30 indicadores. No puedes, es imposible. Ahora, por eso es que a veces me saca de onda que no veo acción en ese sentido. No sé qué vaya a pasar, no sé si ustedes han tratado de platicar si realmente es viable, no es viable. ¿Se acuerdan cuando platicamos de los muchachos de administración y de sistemas para que los ayudaran? Sí, recuerdo. Pues ¿cuántos meses llevamos y no hay respuesta al respecto? Dime si no un muchachito de administración o de sistemas, sobre todo, sería de utilidad para crearte tu tablero de control y dejártelo automatizado ya nada más para que capture tu gente o captures tú y en automático estén las grafiquitas. Sí, pues obviamente te facilitaría mucho el trabajo. Sí, tú ya nada más estarías al pendiente de estar vigilando, ¿no? De cuando se te cae, cuando se te sube, cuando va en verde, cuando va en amarillo, cuando va en rojo. Exacto. O sea, tú ya nada más estarías vigilando. Vigilando. Y esa es tu función. Esa es la función de todos ustedes. Vigilar, supervisar, dar seguimiento y tomar decisiones. No estar capturando. Ahora, ¿quién captura entonces? Tu gente. Sí. Tu personal operativo tiene que capturar. O te la voy a Claro. poner más fácil. El área de estadística tiene que capturar. ¿Tienen un área de estadística? Sí, ¿Qué hay. hace el área de estadística? Estadística. Pues sí. ¿Y qué volumen de trabajo tiene? No lo sé. Pero de que hay chamba, y es chamba de captura y procesamiento de información que no tienen que hacer ustedes. Ustedes definen el indicador, ustedes definen qué quieren medir, para qué, cuándo lo van a medir, con qué frecuencia, cómo lo quieren medir. Ustedes implementan los controles, ustedes implementan los checklists, los formatos. Ustedes recaban esa información, se la llevan a un área que es encargada de procesar la información y esa área la captura, la procesa, ya sea en sistemas, plataformas o archivos de Excel y se los regresa para que ustedes puedan
manipular esa información y construir sus indicadores, pero ya está capturada la información y está bien capturada. Si ustedes saben utilizar Excel, a lo mejor de volada generan un reporte y un controlito y las gráficas. Si no, por eso es que necesitan a ustedes de ciertas áreas o cierto apoyo, sean internos, de las áreas de estadística, o sean externos, los chavos de sistemas, del servicio social, para que les ayuden a sacar esa información. Y cuanto antes, mejor. Pero lo que sí creo es que ya no deben de vivir sin indicadores, porque toman decisiones en base a urgencias administrativas que ya quedamos que no existen. Todo es, y perdón que se los digo otra vez, negligencia, porque atienden bomberazos y se la pasan atendiendo bomberazos. Necesitan, y creo que sería mucho más fácil incluso prever situaciones, porque si tú tuvieras tus indicadores y así tus gráficas, sería más fácil decir, mira, está cayendo el indicador, aquí está pasando algo, y no tardan, al paso que van, en 1 o 2 semanas, en generarme un problema, es decir, una incidencia, y voy a tener que ir a ver qué pasa. Así que mejor voy de una vez, que está en color amarillo y que estoy viendo que la tendencia es que están pasando a rojo en lugar de subir a verde. Y entonces, en lugar de ir con un traje de bombero a resolver un problema urgente, vas así como estás vestido, de traje, a ver qué está pasando, a revisar y a tomar acciones preventivas para evitar que siga disminuyendo el desempeño hasta crear un problema en un área, departamento, servicio o proceso. Por lo pronto, lo que necesitamos en su programa anual de trabajo es llenar esa matriz de los tableros, que ya vimos que no tiene ciencia. La ciencia va a estar en la estadística y en el cómo voy a obtener la información para que se alimente esa tabla. Y necesitan tenerlo, al menos de manera enunciativa, en su programa anual de trabajo, porque es lo que se supone que van a ustedes a monitorear, a lo que le van a dar seguimiento. Esa es su chamba, administrar o gestionar para lograr esos resultados, para cumplir con esos objetivos y esas metas que ustedes mismos plantean en sus programas anuales de trabajo, a nivel de los retos y de los procesos que ustedes quieren mejorar en términos de desempeño. No está ahorita Juan Manuel, pero le sugiero, y se queda grabado y lo voy a subir, le sugiero que le den seguimiento a Juan Manuel, creo que se llevan muy bien con él, para que les diga qué está pasando o cómo ustedes pueden ayudarlo a desatorar las trabas que pudieran existir, tanto administrativas como logísticas, para que lleguen los muchachos de sistemas y de administración de servicio social y los pongan a trabajar. Ya no hablemos de los manuales de procedimientos, de sus tableros de control. Para ello necesitan saber ustedes qué quieren medir, para qué lo van a medir, cada cuándo lo van a medir, cómo van a obtener los datos, y que estos muchachos les construyan en Excel, en una base de datos, o como con la opción más viable que les puedan ofrecer a ustedes, les construyan este tipo de gráficos, este tipo de indicadores, este tipo de tableros semiautomatizados o automatizados, para que ustedes, una vez que su gente, ya sea su personal operativo o el personal del área de estadística, les genere la información, en automático ustedes puedan estar revisando sus tableros, sus semáforos. Ali, Ali, ¿estás ahí? Sí, mándeme. ¿Qué te parece este concepto?
Pues sí, sí es interesante llevarlo a cabo, pero pues bueno, la dificultad de aprenderlo a hacer. Y mira, el aprenderlo a hacer, yo creo que hasta que lo empieces a ver. Ahora, yo vuelvo al punto, no le estoy diciendo que hagan estos archivos, sino que definan qué quieren medir, para qué lo quieren medir, cada cuándo lo van a medir y cómo, de dónde van a sacar la información. El procesamiento de la información debería de estar en el área de estadística. Y si no tienen personal suficiente en estadística, deberían de estar consiguiendo personal de servicio social para que les ayude con esto. O empezar a ubicar dentro del personal operativo quienes tienen conocimiento para poder hacer esto. Ustedes no están para estar capturando o generando archivos. Ustedes están para tomar decisiones. Pero lo que sí deben de hacer ustedes es definir los indicadores, su tablero de control. Eso no se los va a definir un informático o alguien en el área de estadística. Eso es responsabilidad de ustedes. ¿Qué van a medir? ¿Para qué lo van a medir? ¿Cada cuándo lo van a medir? ¿Cómo y de dónde van a sacar la información y cómo la van a procesar? Ahora, vuelvo al punto. Entre más se quede esto pendiente y se quede a nivel conceptual. Ya andamos. Ya casi. Ya casi. ¿Ustedes? ¿Todo bien? Todo bien, doctor. Órale. Okay. Entre más se quede esto a nivel conceptual y nunca lo aterricemos, menos posibilidades vamos a tener de profesionalizar la administración en el hospital y más tiempo van a seguir ustedes con su traje de bombero, que ya ni siquiera es un traje o un uniforme de bombero, es su segunda piel, ya la traen pegada, ¿cierto o no, Ali? Sí. Entonces, pues, apenas están puliendo el análisis del reto. Todavía no han hecho o han empezado a hacer los cronogramas porque ya vieron que hay talacha y esa sí la tienen que hacer. Y ya les estoy pidiendo, y creo que es importante, no que hagan las tablas en Excel, ni las fórmulas, ni las gráficas todavía. No, que definan qué van a medir, cada cuándo lo van a estar midiendo. Y las metas. Es un tablero. Y es un tablero plano, este no se actualiza. Eso ya es responsabilidad de ustedes volverlo realidad. Pero aquí debería de haber ruta o área de enfoque estratégico, reto y los procesos más críticos, objetivos para esos retos, para esos procesos, metas y el indicador. Y ya después, cuando logren implementar y generar la información, deberían de estar viendo no la meta, sino el real y el resultado del indicador comparado contra la meta. Y debería de haber toma de decisiones y acciones mes a mes, semana a semana, día a día, resultado de su administración o gestión para tratar de cumplir con la meta y obtener el resultado esperado. Eso es administrar, eso es gestión orientada a resultados. Martín, ¿dudas? Vas a decir todas. Quedaron más dudas que... No, ¿tienes más dudas? Sí nos queda clara la visión de todo el proceso, pero sí, pues hay que sentarse horas a realizar esto. Mira, vuelvo al punto, no se trata de que generes los archivos de Excel, no todavía. Se trata de que definas qué vas a medir en tu área, qué vas a controlar en tu área. ¿Para qué lo vas a controlar? Si lo quieres ver así, es en dónde vas a poner los electrodos para monitorear tu operación. Eres urgenciólogo, bueno, eres internista, pero has estado en urgencias mucho tiempo. Sí. Cuando le conectas electrodos
para monitorear los signos vitales a una persona, ya sabes en dónde y para qué, ¿cierto o no? Sí, sí, ¿Y con qué frecuencia? sí. Vas a estar monitoreando los signos de esa persona. ¿Y qué indica mejoría o no? Es hacer exactamente lo mismo, nada más que ahora con tu operación y tus retos. ¿Qué voy a medir? ¿Para qué? ¿Cada cuándo? ¿Cómo voy a saber si voy bien, mal o regular? Y es lo único que te estoy pidiendo que definas ahorita. Oye, es que para ya que esta matriz o este tablero se vuelva realidad, necesito generar archivos, necesito capturar, necesito procesar. Pues entonces eso significa que vas a tener que gestionar capital humano para poder tener el control a ese nivel. Ya sea que pongas a chambear al área de estadística o que te den o asignen personal operativo para generar esto, porque los tableros no se construyen solos. Israel, ¿te quedó más claro el concepto de qué es un tablero y para qué sirve, cuál es su utilidad? Sí, Ahora, vuelvo al punto. Como jefe de división, incluso como jefe de servicio, no es estar capturando numeritos, ceros, unos o lo que sea en Excel. Es analizar el comportamiento de un indicador y tomar decisiones. Esa es tu chamba. Oye, ¿y entonces quién va a ser el otro? Tú defines qué medir, para qué, cuándo, cómo medir. Hay áreas que deben de hacer su chamba y darte la información para que ya procesada tú puedas analizarla y tomar decisiones. Tú analizas y tomas decisiones en conjunto con otros divisionales en el cuerpo de gobierno y con los directivos del hospital y de manera ya personalizada con tus jefes de servicio en tu división. Esa es tu chamba. Analizar y tomar decisiones, dar seguimiento, tomar acciones, prevenir. Eso es administrar para lograr resultados. Ese es el objetivo, lograr resultados específicos en términos de cumplimiento de objetivos y metas. Esa es tu chamba. No estar generando Exceles ni bases de datos, porque si no hubieras estudiado sistemas y estarías en el área de sistemas o de estadística. ¿Suena lógico lo que estoy diciendo? sí, Ahora, el tablero de control sí lo defines tú, no te lo define alguien de sistemas, ni alguien de estadística. Tú debes de definir qué medir, cómo medir, para qué medir, cada cuándo medir. Y es lo que hay que poner en el tablero que viene en el programa anual de trabajo. Son las 8:39. Creo que por hoy, espero que haya quedado claro este concepto. Ya lo habíamos revisado N número de veces porque lo vimos el año pasado, a finales, a principios de este año, cuando veíamos lo de los indicadores, ¿se acuerdan? sí, ya estoy Ahorita, recordando. ahorita lo estamos viendo de manera más específica, cómo se aterriza para que ustedes puedan tomar decisiones. ¿Sale? Detrás de ese tablero que hay una ficha de indicador. ¿Se acuerdan de la ficha del indicador? ¿Te acuerdas de la ficha del indicador, Israel? Bueno, si no, Sí, donde medíamos la fórmula, cómo exacto. calcularla. Esta ficha o carta o ficha técnica del indicador o carta del indicador tiene varios nombres en diferentes bibliografías. Más o menos traen lo mismo. Te dicen qué medir, para qué medir, con qué frecuencia medir, contra qué comparar, quién es responsable. Y habíamos hecho incluso un ejercicio, este ejemplo, ¿se acuerdan de los eventos adversos? Sí, Y habíamos visto lo de la causa-efecto del indicador. Pues lo mismo aplica para un indicador estratégico que para uno táctico, que para un operativo. Que de hecho el nivel táctico operativo es casi prácticamente los mismos indicadores.
Se miden de manera diaria, semanal, mensual. Y habíamos visto en su momento también la ficha. Eso está detrás de un tablero. El archivo de procesamiento, que es el Excel, donde vamos a estar capturando para que me genere las gráficas y los tableros se iluminen en automático, eso está detrás del tablero. Pero lo primero que tenemos que hacer es definir mi tablero de control. Es esto. Esa es la primera chamba que tenemos que hacer. Y ahorita se los dejo en el chat del... Bueno. ¿Dudas hasta el momento, Martín? No, Arturo. Israel, No, por ahora no. Ali, No, todo bien. Ana María. ¿El tablero es igual que el cuadro de mando integral? El tablero es un concepto. El cuadro de mando integral o Balance Scorecard es una metodología que suele utilizar tableros de control. El cuadro de mando integral te dice que tienes tableros de control a nivel estratégico, debes de tener tableros de control a nivel táctico e incluso los puedes dejar hasta nivel operativo. De hecho, el Balance Scorecard te dice que además del tablero de control del hospital, monitoreado y a cargo del director general, quizás la dirección médica del hospital, deberías de tener tableros de control a nivel divisional, a nivel jefaturas de servicio, y si así se requiere, tableros de control a nivel de alguna supervisión operativa, supervisores operativos si es que existen. Obviamente, entre más específico sea el nivel, más concreto y específico también será el tablero de control. No tienen la misma cantidad de indicadores un tablero de control de una jefatura de servicio, de un supervisor operativo, que el tablero de control del hospital. ¿Están de acuerdo que el tablero de control del hospital concentra los indicadores de prácticamente todas las divisiones, además de los indicadores estratégicos? Se supone que debería, pero... Ya sé que ustedes no tienen uno, y vuelvo al punto. Yo les sugiero que lo intenten ir aterrizando, porque de lo contrario van a pasar 3, 4, 5 o los 6 años sin nada de conceptos de administración profesional, de servicios de salud e instituciones de salud implementados, y van a seguir igual. Y la siguiente generación de jefes va a decir lo mismo, es que nunca se ha hecho, nunca se hizo y nunca se pudo.
Por eso les digo, ustedes tienen la oportunidad de intentarlo. Ni siquiera estoy hablando de que tengan que ser perfectos en su gestión, porque van empezando. Pero sí administrar o gestionar sus áreas o servicios o divisiones de manera totalmente diferente a lo que tradicionalmente han visto. En el transcurso del día les voy a compartir, para que tengan solamente la referencia bibliográfica, algunos libros o artículos que hablen sobre gestión basada en esto, en indicadores. La gestión se basa en indicadores, o debe de basarse en indicadores, en hechos, en datos, no en sentimientos, ni sensaciones, ni bomberazos. Sé que así lo han venido haciendo y desafortunadamente no tienen otra opción en este momento. Pero, se los voy a poner así, ustedes van a tener que construir su propia alternativa para quitarse el traje de bombero que ya traen puesto. Les digo que ya es como su segunda piel, ya no se lo quitan. ¿O sí, Ali? No, así seguimos todavía. Y la verdad no está padre, ni siquiera, yo creo que no se disfruta estar en un cargo directivo o gerencial de esa forma, porque es demasiado estrés. Estaría padre que estuvieras tomando decisiones, que vieras un impacto en resultados, que tu gente lo notara, porque además estos tableros de control sirven también para comunicar información y parece mentira, pero también puede ser hasta algo que motive al personal, ir viendo cómo van mejorando. Porque hoy ni siquiera saben cómo van, solamente saben que ahí están. Y están mal. Pero no saben si están mejor o peor que antes, o sienten que están peor, pero solamente eso saben. Ver los indicadores y ver cómo está, y cómo hemos mejorado juntos, también ayuda a motivar y a crear un clima de trabajo diferente al que hoy existe en el hospital. Insisto, la cultura, el clima y los resultados no se van a cambiar si seguimos haciendo exactamente lo mismo o no muy diferente a lo que se ha hecho siempre. Tenemos que profesionalizar la forma en que estamos administrando. Por último, quiero comentarles, ya se habrán dado cuenta y si no, se los compartí vía chat personal, pero les preparé una presentación que me gustaría revisaran. ¿Se puede ver la pantalla, Ali? Sí, sí se ve. Ok. Esta presentación ya les había yo pasado la del análisis de los retos, y más o menos creo que quedaba clara, ¿verdad, Ali? Sí, queda claro. Ahora esta es la de el plan específico de acción o el cronograma de trabajo, que a veces quedan muchas dudas. Espero que aquí con esto se vayan disipando. Viene prácticamente todo lo que hemos estado revisando las últimas 2 semanas y hasta con un poco más de detalle. Miren, aquí estoy explicando campo por campo cada una de las secciones del programa de trabajo. Estoy explicando qué es el desglose, cómo hacer el desglose, por qué utilizar la técnica de la estructura de desglose del trabajo. Paso a paso, cada uno de las columnas del cronograma de trabajo o de las dependencias. Paso a paso. Les estoy poniendo las plantillas que ya les había compartido, nada más que de manera más específica, las 2 que más recomiendo. Un instructivo para utilizar la plantilla 1, que es la que más recomiendo. Estoy explicando qué es una restricción, qué es un supuesto, que lo habíamos visto el jueves, qué es un riesgo. Les estoy compartiendo un ejemplo de riesgos en torno a retos o a proyectos, una matriz de riesgos para riesgos del proyecto o del reto, diferente a la matriz que están utilizando para efectos de control de riesgos de gestión o control de gestión.
Les estoy diciendo por qué es necesario hacer primero el modelo del reto, porque de ahí salen las actividades y tareas, que es la estructura de desglose del trabajo que viene en el plan o cronograma de trabajo. Y el resumen de por qué hacer un cronograma. Y les estoy compartiendo otras herramientas, por ejemplo, la lista de actividades, el reporte de avance del proyecto o reto, la agenda y minuta de reunión. Le dan un clic y lo que van a abrir es un documento que van a poder descargar y que es el formato de la agenda o minuta. Y si quieren editarlo, ya le quitan los logos, le ponen el de su área, editan el título, ya eso es cuestión de ustedes. Ok. Bueno, los dejo y nos vemos el jueves. Pero antes de irme, ¿cómo vas con los retos? ¿O ya empezaste, Ali, con algún cronograma? O por lo menos con el desglose detallado, ¿ya tienes alguno? Pues sí, sí le ha aventajado, pero no lo he terminado, la verdad. Ok, agárrate uno. Y lo revisamos el jueves. Igual, Israel, ¿cómo vas con el desglose de 1? Igual. O sea, sí voy avanzando, pero no lo he terminado. Que revisamos el jueves cómo va tu desglose de actividades y tareas para ver si ya tiene el suficiente nivel de detalle como para pasarlo a un cronograma. Martín, ¿cómo vas con el desglose? Bien, voy por otro, a ver si cómo nos sale igual. Agárrate uno, solo uno, enfócate en uno. Y revisamos ya si ya es suficiente el nivel de detalle para pasarlo al cronograma. Ok. Ana María, ¿cómo vas tú? Ay, ya se escuchó. Igual apenas voy a empezar a desglosar en lo de las actividades y eso. Ok. Pero Enfócate en un solo reto para poder revisar qué tan claro te ha quedado y ver si el nivel de desglose que ya tienes en actividades y tareas para ese reto es el suficiente nivel de desglose, está correcta la estructura de desglose del trabajo como para ya copiarla y pegarla o pasarla al cronograma de trabajo. Ok. ¿Sale? Nos Ok. vemos el jueves. Gracias por su atención. Gracias. Sí, gracias. Buen inicio de Gracias. semana. Buen día. Bien. En un rato más subo el video. Bye.